Volvamos, doctor Rafael, al tema de Ruta N. Cuéntenos todo ese desarrollo tan importante en Antioquia, para el mundo y para Colombia, de Ruta N. Bueno, el Parque Explora tenía como objetivo importante la divulgación de la ciencia, pero había una preocupación en los alcaldes, digamos, de entonces y posteriormente hasta el alcalde Aníbal, con el cual culminamos Ruta N, el alcalde Fajardo, el alcalde Alonso, sobre el tema del emprendimiento, cómo tener emprendimiento, y emprendimiento sin ciencia y tecnología es muy complicado. Las figuras de Bill Gates y de Steve Jobs son figuras que dejaron la universidad, pero son excepcionales. Pero uno tiene que estudiar para ser emprendedor y tiene que tener ambientes que acojan y faciliten el emprendimiento. Entonces pensábamos que había que tener un ambiente, no solamente para divulgación de la ciencia como Explora, sino un ambiente para la creación, desde la ciencia. Y empezamos a imaginarnos cómo podía ser, y se nos ocurrió un modelo como el Ruta N, que es un modelo donde hay cosas similares en Barcelona, en Silicon Valley, en Singapur, hay muchos sitios que son referentes de este tipo de asuntos. La clave era que teníamos que tener como una combinación entre ambientes de creación, pero también la posibilidad de que se establecieran empresas que aportaran tecnología, que trajeran talento y que atrajeran inversión, y que al mismo tiempo tuviéramos un referente para innovar en las empresas que ya existían. Entonces es una combinación como entre tecnología, oportunidades y emprendedores, que es lo que define el éxito empresarial. El éxito empresarial es una combinación afortunada de buenos emprendedores, buena tecnología y oportunidades de negocio. Doctor Rafael, pónganos ejemplitos para que la gente lo comprenda de una manera práctica. Sí, los ejemplos son muy ilustrativos. Por ejemplo, en Ruta N logramos atraer una compañía que nos ayudó a que hiciéramos la liberación, que cogiéramos una cosa que tenía la Universidad de Antioquia, que eran unos estudios de malaria, a convertirlo a través de asociarnos con creativos en lo que en muchos barrios de Medellín ven ahora, que es la liberación de mosquitos para combatir el dengue. Antes veíamos, oiga, nos van a liberar vienen mosquitos, nos van a picar. Ahora lo que queremos es que los mosquitos que se vean por ahí no tengan temor, porque esos mosquitos van sobre los mosquitos que son los dañinos y producen esos efectos en evitar el dengue. Y sobre eso hay muchos de casos ya que se ocupan de muchas cosas al respecto. Pasamos entonces y seguimos en ProAntioquia. Pero ProAntioquia, usted termina un ciclo en próximos meses, pero un hombre de su vitalidad, de su capacidad de creación, no se puede desperdiciar en Antioquia. Creemos, y creo yo, que por ejemplo, su experiencia en negociación y conciliación, y en épocas que estamos tratando de transformar la sociedad después de un proceso de paz, usted puede ser muy aprovechable en Antioquia, digo yo. Pero ¿cuál es su opinión? Después de ser tan conciliador, ¿qué podemos hacer para que la gente en Antioquia baje los ánimos y seamos más trabajadores y más tranquilos? Mira, estamos iniciando con el Procurador General de la Nación, con un grupo de empresarios y de instituciones, la Cámara, la ANDI, un proceso que le hemos llamado proceso de diálogo social, donde tenemos que hacer el esfuerzo para sentar a todos los que tenemos que ver con el desarrollo de la sociedad, y digo todos, independientemente si fueron guerrilleros o fueron de alguna cosa que no nos gustaba o son de diferencias políticas. Tenemos que sentarnos a pensar en una cosa que la juventud de ahora que tal vez no recuerda,
pero algo que usted y yo sí recordamos, que era algo que nos dijo un señor que en la historia, ya como que en las escuelas no estudia mucha historia, que se llamaba Álvaro Gómez, que decía, oiga, venga, si no hay acuerdos sobre fundamentales, ¿cuáles son los fundamentales de una sociedad para vivir, aún en la diferencia? Entonces tenemos que hacer los esfuerzos que sean necesarios. Yo quiero trabajar mucho en el diálogo social. Yo creo que nosotros necesitamos del diálogo social. Nosotros necesitamos sentarnos a ver cómo resolvemos los conflictos. No es que no aparezcan los conflictos, pero no es posible que cada que tenemos una diferencia, entonces nos vamos a la calle, o nos vamos a la violencia, o nos vamos a las armas. Eso no es posible, eso ya no es concebible. Ojalá lo que está pasando tristemente en Venezuela nos sirva a nosotros para decir, oiga, venga, que no nos pase lo de Venezuela. Y lo de Venezuela pasó es porque no fuimos capaces, o no fueron capaces los venezolanos, de entender en algún momento determinado que no podían jalarle a que no se sentaban a defender la democracia, a defender la libertad, a defender la empresa privada, a defender los movimientos sociales, los sindicatos. Eso es normal, defender esas expresiones, pero no es posible que cada que tenemos una diferencia, entonces vamos a los puños. Se nos está muriendo más gente por la intolerancia entre nosotros. Hay más, digamos, homicidios por intolerancia en Medellín que homicidios por digamos, los homicidios tradicionales. Entonces salimos de la guerrilla y nos volvimos nosotros, entre nosotros mismos, violentos. Sí, no sabemos vivir en paz. Esa reflexión suya es demasiado profunda. Yo creo que por alguna razón los colombianos como que nos acostumbramos a vivir en el conflicto, y yo creo que ya eso no es posible, eso no es posible. 200 años de guerra, tantas guerras civiles en el siglo XIX, tantas matanzas y persecuciones en el siglo XX, y aún en el siglo XXI seguimos matándonos. La gente no entiende internacionalmente el ser colombiano, y seguimos reproduciendo algunas cosas de violencia. Yo no sé si la gente sabe que no es un invento. Ya el ELN es binacional, o sea, ya el ELN convenció a una gente en Venezuela de que entraran al ELN. Entonces uno dice, oiga, venga, ya estamos exportando violencia. No, exportemos desde Ruta N y desde Explora saber hacer museos, saber hacer empresa, exportemos conocimiento como ustedes tienen aquí, exportemos creatividad, pero no sigamos exportando un ser colombiano que no es en el fondo lo que quisiéramos. Como usted es un hombre que, aunque no ha ejercido un cargo público en administraciones, pero sí conoce la administración pública, y es un hombre del sector privado desarrollado, creativo y generador de riqueza para este país, ¿cómo podríamos hacer en Antioquia para que la civilidad en Medellín sea mejor? Una tarea difícil. Primero, comprender por qué nos pasa lo que nos pasa. O sea, no hemos hecho estudios suficientes de por qué nos pasa lo que nos pasa. Esa parte. Lo segundo es que tenemos 524.000 jóvenes entre 16 y 28 años. Esos 524.000 debemos tener toda una focalización de que tenemos que trabajarlos desde la cuna hasta los 28 años. Tener políticas, digamos, de ciclo de vida, no tener políticas simplemente para los jóvenes, no, políticas de ciclo de vida. Y volviendo a Ruta N, nosotros ya podríamos, con la data que tenemos, identificar las necesidades de cada uno de esos 524 muchachos a través de la tecnología que ya tenemos en Ruta N, para decirle a cada niño cómo lo vamos a acompañar hasta que efectivamente entre al mercado laboral o al mercado profesional, pero acompañar a esos niños, acompañar a esa juventud como un proyecto de ciclo de vida. Si ponemos un proyecto de ciclo de vida, yo soy muy optimista. Le hago una pregunta final, doctor. Los alcaldes, los candidatos a la alcaldía de Medellín o los candidatos a la gobernación de Antioquia
han hablado con usted de este tema tan importante que acaba de expresar, Sí, de señor. la data. Sí, señor. Muchos nos han buscado, pero el dicho al hecho, hay mucho trecho, porque a veces estas cosas requieren ser muy atrevidos políticamente, y todavía estamos en un momento, espero que lo pasemos rápidamente, que si como hay tantos candidatos por cada cosa, cada uno trata de pronto de ver cómo van a votar por él en las preelectorales, y quizá eso ha frenado todavía que no veamos claramente pues los candidatos, sobre todo el municipio de Medellín, que están marcando pues cuáles son los grandes retos y cómo se van a enfrentar en el futuro. Doctor Rafael, le agradezco la presencia en el Pensamiento al Aire. No, señor. Este conversatorio tan agradable. No, usted muy respetuosamente me dejó fue hablar a mí, pero bueno. Yo le hice las preguntas que eran. Muchas gracias por la invitación. Pero es un placer para nosotros compartir con usted. Muchas gracias a los televidentes. Muchas gracias.